Muy buenas tardes, Andalucía, ¿cómo estáis? Bienvenidos, son las 6:30, estamos en directo y hacemos este programa desde Andalucía para toda Andalucía. Vamos a estar juntos hasta las 8, siempre lo digo, pero bueno, por si hay alguien, yo sé, siempre hay una persona que zapeando se encuentra con un programa. Tal vez haya visto el de Carlos Fuentes, el de nuestro querido Carlos Fuentes, y ahora pues se haya quedado, ¿no? Pues voy a ver qué hay en esta nueva cadena que acabo de descubrir. Bueno, pues nosotros somos Metropolitan Televisión Andalucía, hacemos un programa de lunes a viernes, Carlos también, Carlos Fuentes, queremos opinar. Hoy estaban hablando de... La pregunta es, ¿queremos los españoles que sea intervenida España? Nosotros hoy no nos hacemos esa pregunta, sino nos preguntamos por las novedades en nuestra comunidad autónoma, que son muchas. Ayer decíamos que siempre hay cambios y siempre hay noticias que afectan a nuestra vida diaria en el ámbito político de Andalucía, pero hoy sí que las ha habido. Buenas tardes, don Juan Carlos Jiménez. Hoy ha habido noticias. Sí, Agustín, claro que las ha habido muchas, muy importantes. Ha habido novedades del tema de los ERE, que seguramente después hablaremos. Andan por aquí inspectores de la Unión Europea revisando también cómo se han hecho la aplicación y los controles de los fondos FEDER y de los fondos europeos. Hay varias novedades, pero a mí me apetece, si me permite, leer una frase, y así empiezo. Mira, dice: estoy aquí porque he querido escucharos personalmente, os apoyamos y trabajaremos por vosotros. ¿Sabes quién dice esto? Supongo quién es. Sí, ¿no? Sí. Pues sí, lo dice el rey hoy en Algeciras, precisamente, en este caso dirigiéndose a los pescadores, que como sabéis han estado siendo allí, pues yo creo que no es una exageración si yo digo que han estado siendo acosados y hostigados por las lanchas de Gibraltar. Utilizo la expresión acosado y hostigado porque es la que utiliza el primer ministro de Gibraltar, señor Fabián Picardo, para referirse a las acciones de la Guardia Civil, ¿no? Entonces hoy en un acto que propiamente el acto en realidad era de reconocimiento al trabajo de la Guardia Civil y que iba además a conocer, y de hecho estuvo embarcado en el Río Segura, que es el barco, la gran embarcación que tiene ahora mismo la Guardia Civil para patrullar en alta mar. Pues en este acto además después también ya la Comandancia de la Guardia Civil recibió a los pescadores y armadores españoles, básicamente algecireños y linenses, y fueron a los que les dirigió estas palabras, además de tener unas conversaciones aparte con ellos y estas cosas, ¿no? Y hombre, no digo yo que esto lo solucione todo, pero desde luego yo creo que es muy motivador, y además de muy motivador yo diría algo más. Yo diría que emplaza el problema. Al final, el tema de ahí de Gibraltar y este tipo de cosas, yo creo que muchas veces las personas, suelo decir que a medida de que se distancian geográfica y físicamente de Gibraltar, como van desconociendo el problema, se quedan con el run de la historia y empiezan a creer como que eso es algo sin importancia, eso es algo antiguo, que huele a pasado, que huele a polvo y a humedad, y no se dan cuenta de la importancia que tiene, la trascendentalidad que tiene en el presente y hacia el futuro. Por ejemplo, esto que estamos viendo. Podemos hablar también de temas medioambientales, podemos hablar también de temas financieros, podemos hablar de temas fiscales, podemos hablar de todo lo que quiera, incluso de usurpación de suelo, porque el famoso, lo que ellos quieren llamar forzadamente Aeródromo Internacional de Gibraltar, que en realidad nada más que es un aeródromo de la Fuerza Aérea Británica, está instalado en suelo español, nunca cedido, sino usurpado a partir de una cesión de buena fe que se hizo a finales del siglo XIX para que se hiciera una especie de hospital de campaña, porque hubo unas epidemias muy importantes en Gibraltar. Pues fíjate tú cómo a raíz de eso van ocurriendo cosas, ¿no? Entonces esto yo creo que es importante. Y el hecho de que el rey esté allí, yo creo que sirve para situar, emplazar, objetivar el tema. Simbólicamente es muy importante que haya el rey visitado hoy, aunque no va por el tema de Gibraltar, no va con ese objetivo. La diplomacia tiene estas cosas. Tiene estas cosas, efectivamente. Pero ten en cuenta además, ahí además políticamente se ha querido hacer mucho run con el tema de Gibraltar, ¿no? Abocando como si el tema de Gibraltar fuera una cosa de una antigualla, de un sentido patriotero y queriéndoselo achacar, bueno, pues como una especie de sensación antigua o sentimiento antiguo de la política, ¿no? Y ciertas progresías malentendidas
pues consideran que aquello está, no sé si muy bien como está, pero que no hay que reivindicar lo que realmente además es español, porque lo es de hecho, ¿no? De hecho y de derecho, que eso también si quieres lo podemos discutir y sería muy divertido, porque el Tratado de Utrecht lo que cede es la propiedad, no la soberanía. Y esto es un matiz muy importante y ahí tenemos un buen abogado que puede hacer un desarrollo de esto que yo estoy diciendo. No es lo mismo ceder la propiedad que ceder la soberanía. Son dos cosas completamente distintas. Pues si te parece, recibimos como, bueno, cada semana a don Luis Bauyano. Don Luis. ¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, Juan Carlos me obliga a recoger el guante y cambiar un poco la introducción que yo quería hacer en el programa. Puedes hacer ambas, ¿eh? Sí, bueno, me voy a extender quizás un poco. No, la introducción que yo quería hacer es la siguiente. Este fin de semana he tenido ocasión, pues, de estar todo el fin de semana compartiendo con un alto cargo del Ministerio de Hacienda, que es compañero mío, el abogado del Estado, y digamos que puede ser definido como el cerebro gris de todas estas modificaciones legislativas y todas estas reformas que se están efectuando. Y la anécdota que quiero contar es que él está casado con una médico que está sufriendo los efectos de los recortes en materia de sanidad. Y está sufriendo en la intimidad de su hogar los efectos de la crisis porque, claro, la mujer, de alguna forma, no es que le esté afeando, pero se está quejando de todo lo que le está ocurriendo y de todo lo que le está sucediendo. La moraleja de la anécdota es que es necesario que el público sepa que estas personas que forman el concepto abstracto de gobierno de la nación son personas como nosotros, perfectamente accesibles y que sufren en sus propias carnes los efectos de las disposiciones que ellos tienen que tomar. Es decir, hacen prueba de un gran patriotismo y de un gran sentido de la responsabilidad porque adoptan las decisiones que entienden que son las mejores para el interés general del país, aun cuando eso vaya en contra de sus propios intereses. Yo creo que ese mensaje había que transmitirlo y por eso yo quería hacer esa introducción. Y en cuanto al tema de Gibraltar, es un tema que vengo siguiendo pues prácticamente desde que fui nombrado abogado del Estado en la comarca del Campo de Gibraltar, allá por el año 79. Y yo creo que lo que está pasando tiene una explicación en clave de política interna de Gibraltar. Fabián Picardo es discípulo del anterior primer ministro de La Roca, el anterior a Peter Caruana, que era Joe Bossano, que Joe Bossano siempre se ha distinguido por un antiespañolismo desaforado. No sé si os recordáis que en la época de Joe Bossano los problemas que comenzamos a tener ahora estaban a la orden del día. Precisamente cuando llega el anterior primer ministro, una de las primeras cosas que hace en el año 1999 es precisamente acabar con los conflictos que había con la pesca, que nos olvidamos, pero que existía exactamente el mismo tipo de conflicto. Y llegó a un acuerdo con los pescadores. Y entonces Peter Caruana, al que conozco bastante, es compañero de golf y bueno, hemos coincidido en muchísimos sitios, él lo tenía muy claro. Él no iba a ceder un ápice en la postura internacional de Gibraltar, siempre iba a estar en contra de la reclamación de soberanía por parte de España, pero siempre iba a intentar mejorar en todos los aspectos y en todos los ámbitos las relaciones con España. Y si os dais cuenta, quitando esos temas, digamos, de política internacional, es lo cierto que durante el mandato de Peter Caruana, las relaciones entre España y sobre todo el entorno español en la comarca del Campo de Gibraltar y Gibraltar han sido muy fluidas. Ha habido multitud de empresas españolas, grandes constructoras, OHL por ejemplo, que fueron contratados para hacer las obras del aeropuerto, para hacer la obra del túnel que evitaría los problemas engorrosos que es de acceso a Gibraltar. O sea que las relaciones han sido muy buenas. Y yo entiendo que lo que está pasando ahora está provocado deliberadamente porque la política interna de Fabián Picardo y auspiciado por Joe Bossano es de confrontación y de negarle el pan. ¿Forma parte de una estrategia? Sí, correcto. Con lo cual yo eso lo veo complicado que tenga una solución fácil porque a los problemas, digamos, normales de reclamación de soberanía de Gibraltar
se une la existencia hoy por hoy de un gobierno en Gibraltar hostil a los intereses españoles y lo que es peor, a las personas, a los españoles. Don Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, muy bien. ¿Qué le sugiere todo esto que está escuchando? Sí, bueno, yo creo que a día de hoy una de las cuestiones que yo creo que son clave para el futuro, sobre todo a corto plazo, básicamente de los años 2012 y 2013 por parte de la Junta de Andalucía, es cómo ya va quedando definitivamente el presupuesto de la Junta de Andalucía. Y a mí me llama la atención sobre todo que prácticamente quede intacto el capítulo cuarto de los presupuestos, con una partida que asciende aproximadamente a 11.000 millones de euros, con la que puede seguir la Junta sin ningún tipo de problema y de duda, alimentando el clientelismo político y sindical, como ha venido haciendo en los últimos 30 años. Eso por una parte. Y en segundo lugar, aunque después se discutirá, supongo, de forma más prominente, el cómo han definido la decisión tomada por parte de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía en relación con el recorte que afecta al capítulo 1 de los presupuestos, y lo llaman como reparto de trabajo y reducción de salario con criterios de progresividad. Esto del reparto de trabajo no es nada nuevo en la Junta de Andalucía. Los primeros antecedentes de lo que es el reparto en sí lo tenemos con un concepto que era el empleo comunitario, que después derivó en el PER y posteriormente en el AEPSA, que son políticas activas de empleo, que prácticamente se dan en Andalucía y Extremadura, en algunas otras provincias puntuales, comarcas de España, pero que desde luego es una rémora y que con el tiempo yo espero que esto desaparezca desde luego. Pero ese mismo concepto lo utiliza Chávez en el año 90 y tanto, la década de los 90, porque entendía que se podía repartir el trabajo manteniendo intactos los salarios, un poco auspiciado por la política que toma cuando llega al poder el señor Mitterrand. Bueno, pues sobre esta misma base es lo que cuando se habla del reparto del trabajo es porque realmente hay personas que sobran. Y evidentemente tienen que sobrar personas cuando la mitad de la economía andaluza es la Junta de Andalucía. Entonces lo que no se puede es permanentemente igualar por abajo, de ahí ese concepto de esa progresividad y el mantenimiento de los 1.000 euros mínimos para no proceder a los repartos, pero todo en la vida es relativo. Tenemos que coger el sector privado, analizar los convenios colectivos y saber en esos niveles que estamos hablando de del 1.000 eurista administrativo, qué ocurre en la sociedad civil andaluza. Pues que esos mismos categorías profesionales referidas a la Junta de Andalucía, es que en la calle se gana bastante menos con peores condiciones, ostensiblemente, peores condiciones laborales. Por lo tanto, creo que la cuestión no está simplemente en la determinación de la cantidad, sino que hay que relativizar todo y ponerlo en conexión con los convenios colectivos, que es lo que la gente de la calle está diciendo. Porque aquí, cuando se habla de los funcionarios, oiga, ¿y el 50% restante de la población y de la economía andaluza, qué pasa? Por lo tanto, entiendo que no es equitativo pensar, como está pensando en este caso la Junta de Andalucía, no ya en relación con sus funcionarios, sino con el resto de la población andaluza. Una reflexión de don Fernando Sicre que seguramente nos ampliará a lo largo del programa. Don Jaime Carvajal. Don Agustín, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy ¿Qué bien. tal por Jerez? ¿Bien? Muy bien, fantástico. Sí. No pude venir la semana pasada, estuve por Lérida, Solsona, yo no conocía Solsona, me gustó mucho aquella zona, me pareció una ciudad ¿Viendo preciosa. viñedos o qué estaba viendo? No, estuve viendo algunos clientes, a nuestro distribuidor de aquella zona, sabes que yo me dedico al tema de las bodegas, y bueno, estuve viendo a nuestros distribuidores de allí y a algunos de los clientes, y bueno, disfrutando de aquella... Pero no nos ganan, ¿no? No nos ganan. ¿No nos ganan en qué? ¿Según en qué? Hombre, cada uno... No, vamos a sacar pecho, que esto se ve en Andalucía. No, pero yo no soy muy... En fin, a mí me gusta reconocer lo bueno de cada uno. Si es cierto que nunca me he querido cambiar de aquí. Ah, es decir, amigo mío. Me gusta esto, pero vamos, no, creo que es bueno reconocer y disfrutar cuando Una tierra viajas. maravillosa, hombre. Si tú cuando viajas vas siempre pensando eso, que los hay, ¿eh? Sí. Esto que pruebas una cosa, esto está muy rico, pero como a mí, pues No. Entonces mejor no viajar, ¿no? Hay que viajar con la mente un poco abierta y, bueno, he disfrutado
echado mucho, os he echado de menos la semana pasada, pero hoy me parece que vamos a hablar de muchas cosas, estoy encantado. Bueno, teníamos a Su Majestad, ¿sigue por tierras andaluzas? No, de hecho se fue muy pronto y se fue precisamente desde el aeropuerto de Jerez. Volvió en avión, en helicóptero de Algeciras a Jerez, en Jerez avión a Madrid. O sea, el recorrido ha sido rápido, ha sido fugaz, ha estado poco tiempo en Algeciras, pero ha sido importante. Ha ido vestido de capitán general. A mí me ha gustado también, yo estoy de acuerdo pequeño con Juan detalle, Carlos, cargado de simbolismo el viaje. Es que por eso digo, yo no creo que está lo guapo, importante... Su Majestad, vestido de... Ay, Agustín, te veo ahí... No, claro, hombre, es un Borbón aparente. Tiene presencia. Sí, es verdad, es un Borbón, de altura. Claro, no es Sarkozy, te quiero decir que es Borbón. Sienta bien la boina, ¿verdad? De maravilla. Tiene cuerpo militar. Y además, ya que estamos con las ironías de los iconos y estas cosas, en las fotos, cuando se le sube a la embarcación, por cierto, tuvo mucho cuidado de no estar saliendo en ninguna foto con las muletas y estas cosas que todavía las sigue utilizando para apoyarse. Bueno, pero lo que iba a decir, en la embarcación de la patrullera de altura de la Guardia Civil, al fondo se ve el peñón de Gibraltar. Estaba pequeño hecho, detalle. Claro, estaba hecho el fondo, el telón de la foto era el peñón. Por eso es que, vamos a ver, es que los símbolos son importantes y las visitas están cargadas siempre. La diplomacia yo creo que es como jugar al billar. Pero das aquella bola para aquella bola de a la otra y la otra de a la que te Agustín, interesa. una visita extraordinariamente medida, de verdad, ¿eh? Primero, ha sido breve. Y ha sido dedicada a lo que era, a una visita de conocimiento, y la expresan como rutinaria, pero no es evidentemente rutinaria, a la Guardia Civil. Pero ha tenido tiempo para estar con los pescadores, ha tenido tiempo para estar con los armadores, ¿vale? No ha hecho que en un momento dado se planteó la posibilidad de que saliera con la embarcación por la bahía de Algeciras, no. Para evitar cualquier cosa, entiendo yo. Que no hubiera estado mal, porque el río Segura es un pedazo de barco. Es un pedazo de barco, sí. Que yo creo que se hubiera llevado por delante a cualquiera de las patrulleras de la Royal Navy, que normalmente están acosando a los pesqueros españoles. Piénsalo en frío, Luis. Sí, estoy de acuerdo. Si no llega a ciertas aguas, parece que es que no quiere llegar a ciertas aguas. Y si se mete en ciertas aguas y después resulta que hay un encontronazo que pinta allí en ese encontronazo. El tema es el siguiente. Vosotros sabéis que me gusta navegar, y yo navego muy a menudo por esas aguas, y realmente en las cartas marítimas no hay una definición de las aguas de Gibraltar. Entonces, cuando yo, por ejemplo, voy de Sotogrande a la línea y doy la vuelta, o voy a Algeciras, pues evidentemente no sé, pero en algún punto toco esas aguas. Y allí hay mucha actividad de las propias lanchitas de los pescadores gibraltareños, de 2 o 3 lanchitas de la Royal Police, un montón de petroleros, un montón de gabarras descargando y no descargando. Es decir, allí hay mucha actividad con una cotidianidad muy tranquila, ¿no? Y entonces, cuando uno navega por allí, la verdad es que no se imagina que aquello sea una zona de conflicto, y que no debería ser así, ¿eh? Ya, pero es que claro, todo lo hacen medido, lo que dice Juan Carlos, las cosas no se hacen en balde, ¿no? Saben a quién acosar y en qué momento hacerlo. Hay un pacto soterrado, parece ser, que le llaman las aguas del Almirantazgo, y que el límite de esas aguas la define un barco hundido. Lo que pasa es que, claro, el barco está hundido y no se ve. Y de ahí es donde está el problema de la definición del límite. Pero antes, hablando Juan Carlos, cuando decía que estaba el barco y se veía atrás las rocas, yo no he tenido ocasión, porque he llegado tarde a comer, tenía mucho trabajo hoy, pero menos mal que no habrá salido entonces, no habrá enfocado la cámara hacia el sur y no habrá sido el Kilimanjaro y toda la fauna africana, ¿no? Porque ya eso es lo que le faltaba al pobre rey. Qué maldad. El señor sí cree con la puntillita. Ha puesto el teleobjetivo, en la mira telescópica. El Kilimanjaro, qué buena película, qué buena. De todos modos, yo me alegro muchísimo de haber escuchado hoy el nombre en todas las noticias, radio, televisión y leído en prensa, de Algeciras y de Andalucía. Su Majestad el Rey está en Andalucía. Tenemos a alguien al teléfono. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Agustín? Sí, que te suban un poquito el nivel aquí en el plato, por favor. Hola. Hola, buenas
tardes. Ahora sí, buenas tardes. ¿Nombre, por favor? Mira, mi nombre es Juan Antonio. ¿Dónde estás, Juan Antonio? Estoy en Santa Ella, en la provincia de Córdoba. Muy bien, bonito sitio. Mira, Agustín. Dime. En principio yo llamo un poco, porque al ver este programa llevo viendo poco tiempo, 2 o 3 días nada más. Sí, yo sé que Y cada día hay uno he visto nuevo. Qué cosa más bien hecha. Pero hecha y también... ¿Te refieres a mi cuerpo? Qué respeto y qué cosa más bien hecha. Otros sitios parecen un nido de grulla. Todos hablando a la vez y todo, un desastre, vamos. Así que os doy la enhorabuena a todos. Aquí es un debate, pero un debate muy respetuoso, que está hecho entre amigos, tampoco queremos... Oye, bueno, Juan Antonio, aparte de regalarnos el oído, ¿qué más? Yo creo que no. Pero yo lo que sí tenía ganas de decirlo, y te va a tocar a ti escucharme, si eres tan amable, es que yo lo que estoy viendo, ahora está mucho el tema de que si España debe ser reconocido, o sea, debe ser ayudada por Europa o no. Y yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque una cosa fundamental, yo creo que yo he oído toda mi vida en mi casa, que cuando uno se equivoca, lo que tiene que hacer es reconocerlo. Entonces, esa historia que me trae, la mitad de los políticos de un lado, la mitad de otro, los periodistas de un lado, los periodistas de otro, y teniendo al pueblo como tontos, como anormales, le habla al PSOE de Andalucía y te salen con lo de Valencia, le habla al Partido Popular de Valencia y te sale con Andalucía. ¿Pero esto qué es, señores? Si la vergüenza la tenéis todos. Por eso muchas veces cuando dicen, no hay que meter a todos los políticos en un mismo lugar, es verdad, habrá excepciones. Pero oye, la persona que es capaz, si yo soy capaz de consentir que un señor diga una tontería, lo consiento porque yo soy tonto también. Lo normal es que, con tanto el PP como el PSOE, como el Izquierda Unida, todos los que han hecho en de la democracia, lo que tienen que hacer es reconocer que han hecho más, que no sirven. ¿Por qué? ¿No han sabido elegir los políticos? Muy bien, pues que le den unas clases a los políticos. Lo mismo que hay clases de ingeniería, hay clases pues hagan unas clases para los políticos. Usted se presenta a política, sí, pues tiene que hacer un cursillo de 6 meses o 7 meses, para que tenga respeto. Entonces, lo que hacen es echarse la bola uno a otro de mala manera, engañar a la gente. Engañar a la gente. Y yo creo que ese es el tema que yo tengo claro, que tenían que ellos desengañarse y que han hecho mal, pero todos, y que lo reconozcan. Y si tienen que ayudar a Europa, a España, que la ayude. Pero ahora que la ayude para poder salir a flote, pero con categoría y con dignidad. Y no con vagosería de echarle uno la culpa a otro al otro y a otro al otro. Así que creo que los políticos, si no son todos, salvo excepciones, son casi todos. Muy bien. José Antonio, muchas gracias por tu participación. Oye, y ya que has empezado a vernos, continúa, ¿eh? Hombre, por supuesto. Además, por supuesto. Muchas gracias. Venga, enhorabuena. Un saludo, buenas tardes. Saludo, adiós. El desahogo, desahogo lógico, lógico de este comunicante, coincide incluso casi en las palabras y en el tiempo con otro desahogo que he escuchado hoy, que he visto hoy, del defensor del pueblo andaluz, de Pepe Chamizo. Ayer lo dijo. Sí, porque efectivamente viene a decirle... El pueblo está hasta el gorro de la política, ¿no? Efectivamente, yo creo que al final todo lo que estamos ya necesitando es irnos acogiendo a una escala de esperanza y no a una escala de polémicas, ¿no? Y eso es, en gran parte, es lo que nos falta, ¿no? Aprovechamos en muchos momentos para jugar un fútbol marrullero en esta de la política y dar pataditas por la espinilla, pataditas cuando no nos ve el árbitro, codacitos por la espalda y esas cosas. Y así a lo mejor castigas al delantero, pero desde luego no juegas ni un buen partido ni eres digno merecedor de una victoria. Hay una cosa de lo que él ha dicho este señor en cuanto a aprender, ¿no? Un poco más o menos decía, bueno, que los enseñen, ¿no? A ver si se equivocan. Yo me he acordado de un amigo mío que se queda sin puntos y tiene que ir a recuperarlos a una autoescuela. Sí, entonces, bueno, pues este señor a lo que se refiere es algo parecido. Bueno, que ya que están metiendo tanto la pata, pero yo creo, por puntualizar un poquito eso, que más bien a lo que se refiere, yo creo que cuando alguien se mete a político, yo solo estoy en desacuerdo en que sea algo generalizado, yo creo que es concreto y que por eso el problema es muchas veces no querer limpiarlo, el tapar algo, yo lo digo en cada programa que vengo, el tapar toda la suciedad en lugar de limpiarla, ¿no? Pero al final en política de lo que estamos hablando es de vergüenza, es decir, la gente que no tiene vergüenza, que tiene poca vergüenza o que no tienen moral, pues son los que son peligrosos y son los que hacen mucha pupa.
Eso en cuanto a política, el señor que se mete en política o que tiene esa vocación se supone o debiera tener por encima de todo la ayuda a los demás y el colaborar con la sociedad, ¿no? En cuanto a la profesionalidad, digamos, existen másteres, es decir, el Instituto San Telmo tiene su máster en administraciones públicas para políticos para que realmente desarrollen luego su carrera, su vocación de una forma como la puede tener un señor que estudie ADE, administración de empresas, práctica, ¿no? Es decir, eso se puede mejorar, pero si te falta la poca vergüenza, si te sobra poca vergüenza, lo malo es que como además te enseñen un poquito de administración pública, pues montar un cacao. Ya la lías. Claro, que es lo que nos ha pasado a nosotros aquí, ¿no? Ya la lías. Estamos ¿qué nos queda? Ya nos tenemos que ir a la primera pausa publicitaria. Nos hemos pasado un par de minutillos. Seguimos. Yo creo que la tarde pinta bien, ¿eh? Yo que vosotros no me perdí el resto del programa. Hasta ahora mismo.